Galileo di Vincenzo Bonaiuti de Galilei, nacido en Pisa cuando ésta pertenecía al Gran Ducado de Toscana, fue el mayor de 7 hermanos, hijo de Giulia Amanati y del músico y matemático Vincenzo Galilei. Los Galilei, una familia de la baja nobleza que se ganaba la vida gracias al comercio, se encargaron de la educación de Galileo hasta sus 10 años, edad a la que pasó a cargo de un vecino religioso llamado Jacobo Borini, cuando sus padres se trasladaron a Florencia. Por mediación de este, el pequeño Galileo accedió al convento de Santa María de Vallombrosa de Florencia y recibió una formación piadosa que le llevó a plantearse entrar en la vida religiosa, algo que a su padre le disgustó. Por eso, Vincenzo Galilei, un hombre bastante escéptico, aprovechó una infección en el ojo que padecía su hijo para sacarle del convento, alegando falta de cuidados. 2 años más tarde, Galileo fue inscrito por su padre en la Universidad de Pisa, donde estudió medicina, filosofía y matemáticas. Si bien su padre quería que Galileo se dedicara a la medicina, en 1583 Galileo se inició en la matemática de la mano de Ostilio Ricci, un amigo de la familia, alumno de Tartaglia. Ricci tenía la costumbre, rara en esa época, de unir la teoría a la práctica experimental. Atraído por la obra de Euclides, sin ningún interés por la medicina y todavía menos por las disputas escolásticas y la filosofía aristotélica, Galileo reorienta sus estudios hacia las matemáticas. Desde entonces, se siente seguidor de Pitágoras, de Platón y de Arquímedes, y opuesto al aristotelismo. Todavía estudiante, descubre la ley del isocronismo de los péndulos, primera etapa de lo que será el descubrimiento de una nueva ciencia, la mecánica. Dentro de la corriente humanista, redacta también un panfleto feroz contra el profesorado de su tiempo. Toda su vida, Galileo rechazará el ser comparado a los profesores de su época, lo que le supondrá numerosos enemigos. 2 años más tarde, retorna a Florencia sin diploma, pero con grandes conocimientos y una gran curiosidad científica. De Florencia a Pisa, 1585 a 1592, Galileo comienza por demostrar muchos teoremas sobre el centro de gravedad de ciertos sólidos en Theoremata circa centrum gravitatis solidum, y emprende en 1586 la reconstitución de la balanza hidrostática de Arquímedes o bilanceta. Al mismo tiempo, continúa con sus estudios sobre las oscilaciones del péndulo pesante e inventa el pulsómetro. Este aparato permite ayudar a medir el pulso y aporta una escala de tiempo, que no existía aún en la época. También comienza sus estudios sobre la caída de los cuerpos. En 1588 es invitado por la Academia Florentina a presentar 2 lecciones sobre la forma, el lugar y la dimensión del infierno de Dante Alighieri. Paralelamente a sus actividades, busca un empleo de profesor en una universidad. Se encuentra entonces con grandes personajes, como el padre jesuita Christopher Clavius, excelencia de la matemática en el Colegio Pontifical. Coincide también con el matemático Guidobaldo del Monte. Este último recomienda a Galileo ante el duque Fernando I de Médici
que lo nombra para la Cátedra de Matemáticas de la Universidad de Pisa por 60 escudos de oro al año. Su lección inaugural tuvo lugar el 12 de noviembre de 1589. En 1590 y 1591, la cicloide atrae su atención y se sirve de ella para dibujar arcos de puentes. Igualmente, experimenta sobre la caída de los cuerpos y redacta su primera obra de mecánica, De Motu. La realidad es que estas experiencias son puestas en duda hoy por hoy y podrían ser una invención de su primer biógrafo, Vincenzo Viviani. Este volumen contiene ideas nuevas para la época, pero expone también, evidentemente, los principios de la escuela aristotélica y el sistema de Ptolomeo. Galileo los enseñará durante mucho tiempo después de estar convencido de la exactitud del sistema copernicano, falto de pruebas tangibles. Entre 1589 y 1592, el científico italiano Galileo Galilei, entonces profesor de matemáticas de la Universidad de Pisa, dejó caer dos esferas de distintas masas desde la parte alta de la torre inclinada de Pisa para demostrar que el tiempo de descenso es independiente de la masa del cuerpo que cae, de acuerdo con la biografía del alumno de Galileo, Vincenzo Viviani, realizada en 1654 y publicada en 1717. De acuerdo con la historia, Galileo descubrió a través de este experimento que los objetos caen con la misma aceleración, probando que su predicción era cierta, y al mismo tiempo negando la teoría gravitatoria aristotélica, que enunciaba que los objetos caían a una velocidad proporcional a sus masas. Muchos historiadores consideran que fue un experimento mental más que una prueba física. En 1606, Galileo Galilei construyó el primer termoscopio, un aparato que permitió, por primera vez, medir y comparar de manera objetiva el nivel de calor y frío, marcando un hito en la historia de la ciencia. Ese mismo año, Galileo y dos amigos contrajeron una enfermedad infecciosa. Aunque solo él sobrevivió, quedó lisiado de reumatismo, una condición que lo afectaría el resto de su vida. En los años siguientes, dedicó sus investigaciones al estudio de los imanes, y los resultados de estos trabajos se exhiben actualmente en el Museo de Historia de Florencia. En mayo de 1609, recibió desde París una carta de Jacques Padoveré, un antiguo alumno suyo, quien le informó de un invento revolucionario: un telescopio construido en Holanda por Hans Lippershey, que permitía observar estrellas invisibles a simple vista. Intrigado por esta descripción, Galileo, que ya no impartía clases al gran duque Cosme II de Médicis, diseñó su propio telescopio. Su versión mejoraba significativamente el diseño original, aumentando los objetos 6 veces, el doble que el modelo neerlandés, y ofreciendo una imagen derecha mediante el uso de una lente divergente en el ocular. Este avance marcó un giro decisivo en su vida.
El 21 de agosto de 1609, Galileo presentó su segundo telescopio, con un aumento aún mayor, de 8 a 9 veces, al Senado de Venecia. La demostración, realizada en lo alto del campanile de la Plaza de San Marco, impresionó enormemente a los espectadores, quienes pudieron observar con claridad cómo Murano, situado a más de 2 kilómetros, parecía estar a solo 300 metros. Galileo ofreció su telescopio a la República de Venecia, que vio en el instrumento un gran potencial militar y cedió los derechos sobre su invención. En recompensa, fue confirmado de por vida en su puesto en la Universidad de Padua, y su salario se duplicó, resolviendo finalmente sus problemas económicos. Durante el otoño de 1610, Galileo continuó desarrollando su telescopio. En noviembre, fabricó un instrumento que aumentaba 20 veces el tamaño y lo utilizó para observar el cielo. Rápidamente, observando las fases de la Luna, descubrió que este astro no era una esfera translúcida y perfecta, como afirmaba la teoría aristotélica. La física aristotélica, que poseía autoridad en esa época, distinguía dos mundos: el mundo sublunar, que comprende la Tierra y todo lo que se encuentra entre la Tierra y la Luna. En este mundo, todo es imperfecto y cambiante. El mundo supralunar, que comienza en la Luna y se extiende más allá. En esta zona no existen más que formas geométricas perfectas, esferas y movimientos regulares inmutables, circulares. Galileo, por su parte, observó una zona transitoria entre la sombra y la luz, el terminador, que no era para nada regular, lo que por consiguiente invalidaba la teoría aristotélica y afirma la existencia de montañas en la Luna. Galileo incluso estima su altura en 7.000 metros, más que la montaña más alta conocida hasta entonces. Hay que decir que los medios técnicos de la época ni siquiera permitían medir con exactitud la altitud de las montañas terrestres. Aun cuando los dibujos de las fases lunares y los mapas realizados por Galileo tuvieron mayor difusión e influencia, no era el único que estudiaba la Luna. Es posible, por ejemplo, que el descubrimiento de la libración lunar, que usualmente se le atribuye, en realidad haya sido descrita antes por Thomas Harriot, bajo influencia de los trabajos anteriores de William Gilbert. El 7 de enero de 1610, Galileo hizo un descubrimiento crucial. Observó 3 pequeñas estrellas cerca de Júpiter y tras varias noches comprobó que eran 4 y giraban en torno al planeta. Estos cuerpos celestes, hoy llamados satélites galileanos, Calixto, Europa, Ganímedes e Io, marcaron un hito al demostrar que no todos los cuerpos celestes orbitan la Tierra. Galileo los bautizó como astros mediceos en honor a Cosme II de Médicis, antiguo alumno suyo y duque de Toscana, buscando asegurar apoyo político y financiero. Más tarde, el astrónomo Simon Marius, siguiendo una sugerencia de Johannes Kepler, les dio los nombres actuales, aunque la nomenclatura de Galileo predominó durante 2 siglos. El 4 de marzo de 1610, Galileo publicó sus descubrimientos en Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas, un libro
que presentó al mundo el modelo de Júpiter y sus satélites como una versión en miniatura del sistema solar. Galileo usó este hallazgo para refutar la idea aristotélica de esferas de cristal que sostenían los astros, demostrando que no todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. También corrigió a ciertos copernicanos que afirmaban que todo orbita alrededor del Sol, mostrando un panorama más complejo del cosmos. En abril de 1610, Galileo presentó sus hallazgos a la corte toscana, obteniendo reconocimiento y apoyo. Ese mismo mes, ofreció conferencias sobre sus descubrimientos en Padua. Johannes Kepler, el destacado astrónomo alemán, elogió a Galileo y, aunque no pudo confirmar inmediatamente los descubrimientos, lo hizo con entusiasmo en septiembre gracias a una lente proporcionada por el propio Galileo. Estos avances consolidaron la reputación de Galileo como una figura central en la revolución científica y en la transformación de la astronomía. Galileo permaneció confinado en su casa de Florencia desde diciembre de 1633 hasta 1638. Allí recibió algunas visitas, lo que le permitió que alguna de sus obras en curso de redacción pudiera cruzar la frontera. Estos libros aparecieron en Estrasburgo y en París en traducción latina. En 1636, Louis Elsevier recibió un boceto de los discursos sobre dos nuevas ciencias por parte del maestro florentino. Este es el último libro que escribió Galileo, en el que se establecieron los fundamentos de la mecánica en tanto que ciencia, marcando así el fin de la física aristotélica. Intentó también fijar las bases de la resistencia de los materiales, con menos éxito. Terminó este libro justo antes de perder la vista en el ojo derecho el 4 de julio de 1637. El 2 de enero de 1638, Galileo perdió definitivamente la vista. Por aquel entonces, Dino Peri había recibido la autorización para vivir en casa de Galileo y asistirlo junto con el padre Ambrogetti, que tomó nota de la sexta y última parte de los discursos. Esta parte no aparecerá hasta 1718. La obra completa salió a luz en julio de 1638 en Leiden, Países Bajos, y en París. Será leída por las más grandes personalidades de la época. Descartes, por ejemplo, enviará sus observaciones al clérigo y matemático Mersenne, que se encargaría de editar en París el texto comentado. Galileo, entretanto, había recibido la autorización para instalarse cerca del mar, en su casa de San Giorgio. Permaneció allí hasta su muerte, rodeado de sus discípulos, Viviani, Torricelli, Peri, etc., trabajando en la astronomía y otras ciencias. A finales de 1641, Galileo trató de aplicar la oscilación del péndulo a los mecanismos del reloj. Unos días más tarde, el 8 de enero de 1642, Galileo murió en Arcetri a la edad de 77 años. Su cuerpo se inhumó en Florencia el 9 de enero. Se erigiría un mausoleo en su honor el 13 de marzo de 1736 en la iglesia de la Santa Cruz de Florencia.